Queridos amigos, bienvenidos a este su programa Donde Dios llora, un programa que se retransmite en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y también en España. Hoy vamos a hablar del continente latinoamericano, el continente de la esperanza, como decía San Juan Pablo II. Tenemos con nosotros al profesor Guzmán Carriquiri, vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Profesor Guzmán, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Profesor Guzmán, usted es uruguayo, pero vive en Roma, está aquí desde hace varios años. ¿Cómo fue su llegada a Roma? Sí, verdad, hace 44 años que trabajo al servicio de la Santa Sede. Mi llegada a Roma para mí fue un imprevisto total. ¿Ah, sí? Imagínese que pasan por Montevideo dos monseñores de la Santa Sede que están buscando un laico latinoamericano con determinadas características. En esos tiempos de creación de nuevos organismos en la Curia Romana, después del concilio, un laico para el Consejo de Laicos, después fue el Pontificio Consejo para los Laicos, en el espíritu de internacionalización de la Curia Romana. Enfrentarme con estos monseñores y con mi arzobispo que me piden de venir a hacer un año como experiencia de trabajo en la Santa Sede, para mí en Montevideo realmente era una cosa inimaginable. Y de un año han sido 44. Y de un año han sido 44. He vivido 7 años aprendiendo a trabajar al servicio del Papa y de la Santa Sede en el pontificado de Pablo VI. Después pasó el brevísimo intervalo de Juan Pablo I, Juan Pablo II. El cardenal Wojtyła era consultor del organismo donde yo había venido a trabajar y nos había como acogido paternalmente a nuestra familia joven latinoamericana, un poco bohemia. Así que cuando vimos que había sido elegido nos quedamos, y después fue el largo pontificado del santo Juan Pablo II. Ya la vida se nos hizo en Roma, en el Vaticano, que es como nuestra casa por don de Dios. Claro, yo pensé que eran 3 papas, pero usted ha estado con 5 papas entonces. 5 Uy, yo le quería preguntar que nos contara un pequeño detalle de cada uno, pero ahora en vez de 3 son 5. Sí, se hace largo. Pero quizá cuéntenos, que yo creo que Juan Pablo II es quizá el más cercano a usted. Ciertamente, al Papa Pablo VI le tocó vivir el periodo más difícil del inmediato posconcilio, en donde la fecundidad estaba mezclada también con aires de criticidad y de turbulencia dentro de la Iglesia. Pero su santidad, su sabiduría fueron encauzando la renovación de la Iglesia por los canales queridos por el Concilio Vaticano II, y dejó una Iglesia ya más serena para que la retomara este grande Papa, San Juan Pablo II, misionero al encuentro de los pueblos del mundo entero, en el anuncio de Cristo. Como no voy a recordar especialmente todos los almuerzos que los superiores del Consejo para los Laicos teníamos con el Papa, con cierta periodicidad, en un clima de grande libertad, momentos de humor, pero que eran sesiones de trabajo, como las quería Juan Pablo II en esas ocasiones. Fue el que me nombró subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos. Eran épocas muy hermosas porque nos ocupábamos en el dicasterio de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo las he hecho todas,
no sé si voy a ir a esta próxima de Cracovia, y al mismo tiempo de ocuparnos de ello con el Santo Padre, seguíamos todo el discernimiento, el reconocimiento de la cantidad de nuevos movimientos eclesiales y nuevas comunidades que emergían sorpresivamente como don del Espíritu en el escenario eclesial. Claro, porque en la Comisión de los Laicos usted ha trabajado y es especialista, dijéramos, ha escrito también muchos libros sobre el papel de los laicos. Exactamente, estuve allí, imagínese, casi 40 años, así que el tema del laicado era un tema de trabajo cotidiano. ¿Y cómo ha sido este desarrollo del laicado y cómo lo ve hoy en día? Bueno, ha sido fundamental, una de las corrientes más importantes de las enseñanzas del concilio, la toma de conciencia de la dignidad bautismal y la responsabilidad apostólica de todos los fieles laicos. Pero eso supone todo un trabajo educativo, pues hay tantos laicos que han dejado su bautismo como sepultado en la indiferencia o en el olvido. Trabajo muy importante de educación en la fe. Hoy tenemos los laicos presentes en todas las comunidades, en todas las instituciones, en todos los servicios de vida de la Iglesia. Quizás lo que nos ha faltado, y ahora estamos a 50 años del Concilio Vaticano II haciendo una especie de recapitulación, es una mayor presencia, mayores corrientes de nuevas generaciones de laicos que abran caminos del Evangelio en la vida pública de las naciones. Tenemos laicos muy generosos como catequistas, animadores litúrgicos, servidores de las comunidades parroquiales, de caridad, pero nos faltan todavía testimonios coherentes y convincentes de laicos en la vida pública, en la vida académica, en la vida económica de las naciones. Y con esto, vamos, me mete a mí directamente en el tema, que es, yo creo, la Iglesia, o sea, no la Iglesia, perdón, el continente latinoamericano, si hubiera tenido este tipo de laicos que usted está hablando en la vida pública, estaría ahora... Eso nos llama la atención. Tenemos todavía el 80%, 8 de cada 10 latinoamericanos bautizados en la Iglesia Católica. Todavía nuestra Iglesia es muy pueblo de Dios entre los pueblos, y la religiosidad popular se expresa en modo multitudinario, en los santuarios, procesiones, en las fiestas patronales. Y no obstante, esa presencia católica, en las últimas décadas nos ha faltado formar, acompañar, alentar generaciones de laicos que con coherencia, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, la doctrina social, sean capaces de testimoniar la fe en altas responsabilidades políticas, universitarias, sindicales, empresariales, en los medios de comunicación. No es que no nos falten laicos allí, pero son muchas veces como francotiradores. Yo decía formar corrientes, generaciones de laicos que den una impronta nueva a la vida de nuestros países. Porque a pesar de todo sigue siendo un poco que el laico llevado a la santidad se queda en el ámbito eclesial. Y a veces incluso corre el riesgo de clericalizarse o de disputarle al sacerdote tareas y funciones en un clima enrarecido, que a veces no corresponde ni siquiera al laico. Cuando la tarea primordial de los laicos, como decía, es demostrar la fecundidad del Evangelio para todos los espacios de la convivencia humana. Allí donde está en juego la dignidad de la persona humana, la construcción de condiciones de paz, de justicia en la vida de los pueblos, allí donde hay que colocar toda la economía, como dice el Papa Francisco, al servicio del bien común. Claro, otros aires cantarían en muchos países de Latinoamérica si tuviéramos en la política, por ejemplo, laicos comprometidos, que los hay, como está diciendo. Los hay por supuesto, los hay por supuesto. En general en América Latina, mismo en la vida pública, ¿quién hay que no se confiese cristiano? Es un homenaje, digamos, a la tradición católica de nuestros pueblos y también la búsqueda de consensos.
pero es más difícil encontrar testimonios de laicos muy comprometidos, muy coherentes con la propia fe, muy competentes en la aplicación de los principios de la doctrina social de la Iglesia, de dignidad, de subsidiariedad, de solidaridad, que, como decía, le den con su impronta cristiana otra calidad de vida a la vida pública de nuestras naciones. ¿Y cómo cortar ese círculo quizá vicioso? Porque yo no sé, hablamos de formación, quizá es esa la falta de formación, porque a lo mejor la queda la formación. Una tarea fundamental de formación. A los laicos que se comprometen en la vida pública, en estas diversas dimensiones de la vida pública, no hay que dejarlos aislados. Necesitan mucho más como acompañamiento eclesial que el ir a la misa dominical. Necesitan tener a la comunidad cristiana, a los pastores más cerca de ellos. Necesitan que la comunidad cristiana, los pastores los escuchen más, los sigan más, los alimenten más en su propia fe, incluso los interpelen más. Es todo un trabajo pastoral que hay que repensar en las iglesias de América Latina y no solo en las iglesias de América Latina. Claro. Hablábamos del tema de la corrupción. Creo que fue el cardenal Maradiaga que decía que es el cáncer que está corrompiendo todo el continente latinoamericano. ¿Piensa que realmente la corrupción en estos momentos es un grave mal? Es un grave problema que se vive en América Latina. Es un grave problema en donde muchas veces se anteponen los intereses personales al bien común de las naciones. Pero aparte de eso, es una corrupción que ha pegado un salto de cualidad con la difusión del consumo de las drogas y del narcotráfico, que es un fenómeno tremendo de corruptela de la vida de las naciones, incluso en la vida pública de las naciones. Incluso en nuestros sectores populares, consumidores de drogas, muchas veces está como corrompiéndose muchas veces el tejido social y el tejido político de nuestros países. Ese es un problema muy serio y trae consigo no solo la corrupción, sino esta difusión de fenómenos de inseguridad y de violencia ciudadanas que son tan frecuentes hoy en América Latina. Y que va al desprecio a la vida. Y por supuesto, con un enorme desprecio a la vida. Basta pensar en las últimas décadas en algunos países los millares y millares de muertos, de desplazados, de refugiados. Pensemos en Colombia y oremos por la paz en Colombia, pensemos actualmente en México, pero en todos los países de América Latina el problema de la inseguridad y la violencia se ha transformado en un problema mayor. Vamos a cambiar un poquito el tema, hablando otra vez de la Iglesia, el papel de los laicos lo hemos hablado. Mi experiencia, mi información es que el avance de las sectas evangélicas sigue siendo, porque esto ya llevamos años hablando... Pues yo tendría que hacerle la premisa que el problema de las sectas es un problema serio. Hay que distinguir, como distingue el documento de Aparecida. Unas cosas son las comunidades evangélicas, pentecostales, serias, que las hay en América Latina, con las cuales establecer un diálogo fraterno. Otra cosa son las sectas, que realmente también las hay. Pues en América Latina hay crecimiento de las comunidades evangélicas y pentecostales y de las sectas, distinguiéndolas. Sí. Y eso supone de que ha habido una migración religiosa de muchos millones de bautizados en la Iglesia Católica hacia esas comunidades cristianas o hacia las sectas. Eso... más que acusarlas o intercambiar acusaciones como pasaba hace 15, 20 años atrás, implica hacer una profunda revisión de vida en la Iglesia Católica. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué los fieles bautizados en la Iglesia Católica se alejan? ¿Qué es lo que les ha faltado como educación en la fe, como catequesis, como incorporación en comunidades cristianas vivas? Como sacramentalización, como evangelización. Ese es el problema fundamental de América Latina, no las sectas. El problema fundamental es cómo nuestras comunidades católicas han acogido, celebrado
vivido y comunicado el gran don de la fe que se les ha dado desde los orígenes del Nuevo Mundo americano. Un examen de conciencia. Un examen de conciencia a fondo, por supuesto. Como hemos dicho también en la presentación, usted es vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina, que fue nombrado usted por Benedicto XVI y ahora, como bien sabemos, corroborado por el Papa Francisco. ¿Por qué existe una Comisión Pontificia para América Latina? Lo cierto es que en la Curia Romana existe la Congregación de Evangelización de los Pueblos que sigue toda la África y toda la Asia. Y algunas otras jurisdicciones eclesiásticas. Existe la Congregación de Iglesias Orientales que sigue de alguna manera la presencia cristiana en el Medio Oriente. De todas maneras, nuestra comisión es una anomalía porque no hay una comisión para los Estados Unidos, ni para Europa Occidental, ni para Europa Oriental. Y estamos esperando la reforma de la Curia Romana cuando concluya para ver en qué quedamos. Mientras tanto, pienso de que el Papa nos considera una anomalía muy positiva. Claro que sí. Yo pensé que era por el cariño que Juan Pablo II tenía a Latinoamérica. A decir verdad, esto fue creado mucho antes. Fue creado mucho antes de Juan Pablo II, en el pontificado de Pablo VI. Cuando fue creado el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, al mismo tiempo fue creada la Comisión Pontificia para América Latina como interlocutor del CELAM y del Episcopado en América Latina. Claro, pero sí que define el cariño o el interés. Por supuesto que define. En la Iglesia tenemos que pensar global. que en América Latina vive más del 40% de los católicos de todo el mundo. Y que si usted le suma los 60 millones de hispanos, de gente de origen hispánica que vive en los Estados Unidos, nos acercamos al 50% a la mitad de los católicos de todo el mundo. ¿Cómo no va a tener la Santa Sede, y más aún con el actual pontificado, pero con los anteriores, una mirada de particular solicitud apostólica hacia las iglesias de América Latina? Claro, con el papel fundamental que esta tiene. ¿Hubiera pensado usted en su vida, cuando tenía a Pablo VI, a Juan Pablo II, que hubiera podido ser testigo de un papa latinoamericano? Jamás, jamás. Y estar aquí como vicepresidente de la Comisión Pontificia, jamás, porque mis predecesores fueron todos arzobispos. Ese primer laico. El acto de libertad y de coraje de ese santísimo papa y magíster, que fue el Papa Benedicto. Pero tengo que confesar, y lo saben todos nuestros amigos, ha salido ya en la prensa, de que yo tenía la convicción espiritual de que Jorge Mario Bergoglio estaba destinado al pontificado. Así que no me causó una enorme sorpresa, pero sí una tremenda conmoción cuando salió al balcón Jorge Mario Bergoglio. Claro, o sea que usted fue profeta. Lo conocía desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y tenía el don de que cuando venía a Roma como obispo, después como cardenal, nosotros sabíamos que la primera cena de su viaje la pasaba en casa. ¿En su casa? Sí. O sea que tendrá... Pero después de 44 años, ¿quién no ha pasado por casa? El cardenal Ratzinger, claro. Cuando era cardenal, nos visitaba con cierta frecuencia. Imagínese si uno no se tiene que pellizcar para pensar lo que es el don desproporcionado de Dios de trabajar al servicio de los papas. Y en la Curia Romana, donde más allá de las imágenes que muchas veces pasan a través de los episodios desgraciados que estamos viviendo, uno puede testimoniar de corazón que uno encuentra una enorme mayoría de prelados y de sacerdotes y de religiosos y de religiosas y de laicos que trabajan acá con un grandísimo sentido de responsabilidad en el servicio del Santo Padre. Me parece muy bonito que hablemos brevemente de esto, profesor Guzmán. La Iglesia es universal. ¿Cómo pues el apoyo de todos estos que nos están escuchando en Latinoamérica, también en Estados Unidos se ve el programa, por la unión que tenemos en la Iglesia, también se puede ser parte del Vaticano con nuestra oración? Y cuando siempre se oye en las noticias... Ser parte del Vaticano no, pero estar en total comunión afectiva y efectiva con el Santo Padre. Y también con sus colaboradores, sus pobres colaboradores. Es sufrido, pero ¿no? sobre todo con el Santo Padre, porque el Santo Padre no por nada
nos repite después de cada una de sus palabras: por favor, no se olviden de rezar por mí. La forma de estar sosteniendo al Santo Padre, a la Santa Sede, a la Iglesia Universal, es rezar por las intenciones del Santo Padre. Rezar por el propio obispo, por la propia iglesia local, por toda la gente que sufre, necesitada dentro del propio país, pero rezar especialmente por el Santo Padre, que tiene que cargar con el peso de tremendos problemas que vive el mundo actual. Solo pensemos el nivel de violencia que se ha desatado. Pero también los enormes bolsones de pobreza y de miseria. El Papa acaba de visitar el África, pero también en nuestra América Latina, las víctimas de la violencia. Y tiene que cargar también con el peso de tantas preocupaciones apostólicas en la vida de la Iglesia. Ahora una pregunta un poco analista, pero ¿qué trae el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, a la Iglesia Universal, pero qué trae también a Latinoamérica? A la América Latina le trae muchísima alegría. Cualquiera se puede imaginar el entusiasmo que desata el Papa Francisco en América Latina, dentro de la Iglesia y más allá de las fronteras de la Iglesia. El Papa Francisco trae mucha alegría para América Latina, pero tremendas exigencias y responsabilidades. Si nos quedamos solo en nuestro entusiasmo, nos equivocamos. La Iglesia de América Latina tiene que dar un salto cualitativo en la fe de su pueblo para estar a la altura de un primer Papa latinoamericano en la historia. Y al conjunto de la Iglesia Universal, el Papa le trae la exigencia como América Latina de una triple conversión. La conversión personal a cada uno, de los bautizados, pero también de los lejanos. La exhortación Evangelii Gaudium empieza diciendo: invito a cada uno, aquí, ahora, en cualquier lugar en que se encuentre, a renovar el encuentro con Cristo, o al menos a dejarse encontrar por Él. Eso es la primera conversión, para vivir como Cristo, sentir como Cristo y pensar como Cristo, como dice el Papa Francisco. Conversión pastoral. Yo digo que, un laico un poco atrevido, que antes que nada de que convertir las estructuras, las obras de la Iglesia está bien, conversión de los pastorales, conversión de los pastores, de los obispos y de los ministros de la Iglesia. Si el Papa está viviendo una conversión del papado en acto, pues bien, los obispos tienen el testimonio del buen pastor que es el Papa, que les pide cercanía, proximidad a su gente, que le pide la ternura de Dios, la misericordia de Dios, la misionariedad al respecto de la gente que le ha sido confiada. Bueno, ahí tienen la imagen del Papa para la conversión que se pide a cada uno de los pastores, a cada uno de los ministros de la Iglesia, ciertamente. Y conversión misionera a todos. El verbo más usado por el Papa es salir, 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 no quedarse esperando dentro de los recintos de los templos, salir al encuentro de las familias, de los hogares, salir al encuentro allí donde las personas viven, trabajan, sufren. Este salir de la Iglesia que de alguna manera era el ímpetu misionero del concilio, que el Papa Pablo VI recogió sintéticamente en la Evangelii Nuntiandi, documento precioso, el más querido por el Papa Francisco, que después se transformó en convocatoria de nueva evangelización por el Papa Juan Pablo II y Benedicto, y que ahora es este llamamiento urgido a salir de nosotros mismos, salir también de nuestra autosuficiencia, de nuestros refugios, de nuestras poquedades católicas, y transmitir por desborde de alegría y de gratitud el tremendo don que se nos ha sido dado, este patrimonio precioso cuya perla es Jesucristo, darla a todos a manos llenas. Es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco. Conversión pastoral, conversión personal, pastoral y misionera. Y agregaría una última cosa, que el Papa está ayudando a romper tantas distancias, tantos prejuicios,
tantas resistencias, está poniendo preguntas inquietantes en tantos corazones que presienten que algo de sorprendente está ocurriendo. Ahora los católicos tenemos que estar aprovechando este tiempo de gracia para convertirnos en testigos de la misericordia del amor de Dios, que es la respuesta que en el fondo los hombres, incluso confusamente, están esperando. Un programa enorme, profesor Karekiri, que hay que estudiar, o sea que yo creo que es muy bueno apuntárselo, esta conversión personal, pastoral y de misión. Pero ahora, para aquel laico que nos esté escuchando, también pero ya ha dicho el pastoral, ya lo ha dicho, que esa conversión hemos hablado, pero un laico, una persona que nos esté escuchando en este momento que diga, sí, yo quiero hacer algo, profesor, ¿cuál sería el próximo paso que él tiene que hacer? Concreto. Yo diría, en este jubileo de la misericordia, lo que tenemos que hacer todos, según lo que nos está pidiendo el Papa. Confiados en la misericordia de Dios, que con su amor no excluye a nadie y perdona 70 veces 7, es decir, nos perdona todo. Saber reconocernos limitados, pecadores, e ir a confesarnos. Y después de confesarnos, de habernos reconciliado con Dios en la Iglesia, de tratar de vincularnos a una comunidad cristiana viva, que puede ser la comunidad parroquial, que puede ser un movimiento eclesial, que puede ser una nueva comunidad, pero una comunidad cristiana viva en donde uno pueda ser sostenido en la fe por los propios hermanos, por los propios ministros, participando en la revisión evangélica de vida de la Iglesia, participando en las celebraciones eucarísticas y ofreciendo de su vida a la construcción de la Iglesia en el medio del entramado social de los hombres. A mí me parece que de alguna manera todos estamos llamados en este jubileo y dentro de este pontificado a hacer ese camino de conversión, A mí me gusta pensar que ese camino de conversión pasa fundamentalmente por la lectura de los evangelios. Como recuerda siempre el Papa, llevar un pequeño volumencito de evangelios en el bolsillo y leer al menos unas pocas frases por día. Por la lectura del evangelio, por los sacramentos de la reconciliación, del perdón y de la Eucaristía, y por la incorporación, no cada tanto, solo en la misa dominical, que ya es importante, pero la incorporación, y digo incorporación en el sentido de cuerpo de Cristo, incorporación en comunidades cristianas vivas en donde compartir y crecer en la fe. Muchas gracias, profesor. No tengo nada más que añadir. Profesor Guzmán, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. No, ha sido un placer para mí. Y también muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si tienen cualquier pregunta, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.